Bienvenidos al curso de Electricidad Básica y Electromagnetismo con cuarto perito en electrónica. La clase número 4 es la unidad número 3. Vamos a ver esta última clase que es el electromagnetismo. La última clase hablaba del magnetismo, imanes permanentes, imanes. Ahora vamos a hablar de electromagnetismo. Electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. No vamos a poder separar electricidad magnética y electricidad electromagnética. La verdad es que las dos siempre van a ser estudios en una sola forma. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas como campos eléctricos y magnéticos. En la primera unidad trabajamos campos eléctricos y calculamos todavía fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión. Hoy, a partir de aquí, vamos a trabajar lo que es los campos eléctricos y los campos magnéticos, ¿verdad? Cada electrón tiene su fuerza y eso es lo que va a hacer atracción o repulsión dependiendo de su carga. Los principios del electromagnetismo encuentran aplicaciones en diversas disciplinas, como los microondas, las antenas, por ejemplo acá, la señal del celular que ustedes utilizan, del internet, de todo esto se utiliza a través del magnetismo, electromagnetismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una una estación emite señales que va a un satélite y regresa a través del mismo satélite, recepción, ¿verdad? Entonces esa es la microonda, no el aparato que calienta la comida en la casa, sino que esa es la microonda que trabaja para mantener señales emitidas. Antenas, máquinas eléctricas, comunicación por satélite, plasmas, investigación nuclear, fibra óptica, esta es la fibra óptica, y máquinas magnéticas, ¿va? Que tenemos aquí también. Todo esto incluye el estudio del electromagnetismo, todo trabaja con electromagnetismo. La conversión de energía eléctrica en mecánica, por ejemplo, se ve a través del electromagnetismo, como una máquina convierte la energía mecánica en energía eléctrica, un generador, como una máquina como el transformador regula el nivel de voltaje de un nivel alto a un nivel bajo, así, o al revés, de un nivel bajo lo eleva a un nivel alto. Y las radio, televisión, teléfonos, motores eléctricos, todo esto trabaja a base de electromagnetismo, ¿verdad? Esa es una de sus aplicaciones que nosotros tenemos y vamos a empezar a trabajar en el área que tenemos de electrónica. Sus fundamentos se basan en la teoría electromagnética que fueron presentados por Michael Faraday. Aquí está el señor Michael Faraday y también formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. Estos dos señores, Faraday y Maxwell, tuvieron a bien poner los principios básicos que hoy por hoy trabajamos. Ellos trabajaron en teorías matemáticas, teoremas matemáticas con ecuaciones que fundamentaron por qué es que funciona el electromagnetismo, que poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿verdad? La teoría electromagnética se puede dividir en electrostática, o sea, es el estudio de las interacciones entre cargas en reposo. Aquí tenemos la electrostática. Son cargas magnéticas, eléctricas que están en reposo, que tienen fuerzas de atracción, ¿sí? Esto lo vimos a principio de año, que positivos y positivos tienen repulsión, pero positivo y negativo tiene atracción. Esa fuerza es electromagnética. Ahora, también la electrodinámica es el estudio de las interacciones entre cargas en movimiento y la radiación. La electrodinámica es lo que nosotros conocemos como el circuito eléctrico, es donde se mueve la electricidad, los electrones, las cargas eléctricas a través de los conductores aprovechándose, ¿verdad? Esto es lo que se llama electrostática y electrodinámica. Esas son las dos divisiones que tiene la teoría electromagnética. Ahora bien, ya para nuestro estudio, vamos a denominar electromagnetismo al fenómeno magnético que se produce por medio de la electricidad.
¿ya? Si ustedes se recuerdan, la clase pasada tuvimos a bien estudiar imanes, los imanes que son artificiales. Y entre los imanes artificiales encontramos el electroimán, que viene del electromagnetismo. ¿Cómo es que funciona un electroimán? ¿O cómo es que se transforma un electroimán? ¿O cómo es que se aplica un electroimán? Esto tiene que ver con la ley de Ampère. Jean Ampère fue un investigador también francés que tuvo a bien hacer experimentos con magnetismo. Entonces él dijo que un campo magnético, ¿ya? Que se representa por estas líneas que vemos aquí, concéntricas con nuestra figura. Un campo magnético está presente alrededor de todo alambre que porte una corriente eléctrica. Esa es la ley de Ampère. Ampère dijo que siempre que exista un conductor, un cable o un alambre que tenga una corriente eléctrica, va a tener un flujo magnético alrededor, o sea, va a tener magnetismo alrededor de este conductor eléctrico. Eso es lo que dijo Ampère. La dirección de las líneas de flujo magnético pueden encontrarse de manera sencilla, colocando el pulgar de la mano derecha en la dirección del flujo convencional de corriente y observando la dirección de los dedos. Se llama la regla de la mano derecha. Muy bien. Entonces, a partir de este descubrimiento que tuvo Ampère, entonces se generó, investigaron, porque se pusieron a pensar, si un conductor que es atravesado por una corriente produce un campo magnético, ¿qué pasará con ese conductor? Entonces, haciendo experimentos, probaron con una línea recta y hacía un cortocircuito, pero a la hora de que probaron darle media vuelta o una vuelta a ese conductor, vieron que ya no existía un cortocircuito. Entonces esto se debe a la forma del conductor. Y de ahí que se deriva lo que llamamos nosotros la espira, ¿ya? Aquí estamos. Si el conductor es enrollado en una sola vuelta, el flujo resultante fluirá en una dirección común a través del centro de bobina. Entonces, este cable que vemos aquí, este conductor, pues al tener un campo magnético, pues se aprovecha en esta forma. Le dieron una vuelta al conductor y descubrieron que en este espacio del centro se imantaba, o sea, había un campo magnético. Y eso se hace a través de que los campos que surgen alrededor del conductor se fortalecen, ¿verdad? Y se forma una bobina. Entonces de ahí que empezaron a producir, por ejemplo, la espira o la vuelta. La espira se le conoce como una vuelta de alambre de cobre de forma circular u ovalada, ¿verdad? Esto es una espira. Luego, el conjunto de espiras sobre un núcleo, ya sea vacío o sólido, se llama una bobina. Así es como ustedes ven una bobina, por eso es que existen las bobinas, porque descubrieron que al darles vuelta no producía cortocircuito, sino que producía un campo magnético, ¿verdad? Darle varias espiras forman una bobina. Luego se unieron el conjunto de bobinas, se interconectan y se forma un devanado, así se llama. Entonces, si ustedes han visto alguna vez un motor eléctrico o un alternador de un carro, tiene esta forma, porque son muchas bobinas conectadas entre sí. A esto se le llama un devanado. Al descubrir esto, que sumaban las fuerzas, entonces empezaron a producir cosas muy interesantes, ¿verdad? Y de ahí que se deriva el electroimán. El electroimán recibe el nombre de electroimán el conjunto formado por una bobina y un núcleo de hierro colado en el interior de la misma. Esto que está aquí. Este es un núcleo de hierro. Entonces le enrollaron un alambre, le arrollaron un alambre, lo magnetizaron, le metieron una corriente y esto se volvió un electroimán, un imán eléctrico, ¿verdad? Un imán artificial que de hecho tiene mucha fuerza, mucha más fuerza que un imán natural. El campo es más intenso producido por la bobina. Existen diversos tipos de electroimanes. Los más usados son los rectos, los de herradura, los acorazados y los electroimanes de succión. El electroimán recto, que lo tenemos el número 1, por decirles ese que tenemos aquí,
es aquel cuyo núcleo interior está constituido por una barra de hierro, sección cilíndrica o prismática. Puede ser cuadrada, puede ser redonda. El sentido de las líneas de fuerza del electroimán es el mismo que el de las producidas por la bobina que la rodean el núcleo, ¿ya? O sea, va a tener este pedazo de hierro, va a tener una bobina, un alambre enrollado y va a producir magnetismo, ¿sí? Va a producir magnetismo y por su forma se puede aprovechar en varias cosas. Vamos a ver más adelante. Los electroimanes de herradura tienen formas como indica en la figura de los siguientes. Esta vez, una herradura. Están constituidos por dos núcleos, cada uno de los cuales es en realidad un verdadero electroimán recto, con su correspondiente bobina excitadora. Es muy importante conectar correctamente las dos bobinas, ya que es preciso sumen los efectos, ¿verdad? Entonces, un imán de herradura, un electroimán que tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en electricidad lo usamos para los contactores. Los dos núcleos del electroimán de la herradura están unidos mediante una tercera pieza de hierro llamada la culata, que forman que queden libres dos polos, uno de ellos norte y el otro sur. Ordinariamente los electroimanes de herradura quedan completados con piezas de hierro llamado armadura, colocado frente a los núcleos, separado de los mismos por un espacio de aire A que recibe el nombre de entrehierro. O sea, este espacio que está aquí aquí está un electroimán, el otro electroimán, la armadura, y este espacio que está entre el norte y la A, que tenemos aquí donde dice armadura, se le llama entrehierro. También tenemos el electroimán acorazado. Está constituido por un solo núcleo central provisto de una bobina. El conjunto está totalmente cubierto por una corona tipo C, que al mismo tiempo que hace segundo polo del electroimán protege a la bobina, además de partes interiores. Estos electroimanes se emplean en grúas, de manera que la armadura está formada por los materiales a elevar que necesariamente deben ser magnéticos. Filo de acero, chapas, hierro, etc. Este es un electroimán de herradura. Ahora, hay un electroimán importante que se llama sistema polar de máquinas. Esto son generadores como los motores, ¿verdad? El sistema polar de máquinas eléctricas, tanto generadores como receptores, está constituido por electroimanes. Así, en la figura se ve que el circuito magnético de un dínamo en el cual existen 4 núcleos polares. Aquí está, 1, sujetos a la culata. 2, esta es la culata. Las 4 núcleos polares, 1, 2, 3 y 4. La culata es esto que está aquí, la que cubre todo el electroimán. En este caso es un anillo cilíndrico. La armadura está formada por un cilindro de hierro dulce. Esta es la armadura, la llamamos nosotros el rotor, separado por los polos por un entrehierro, ¿verdad? El espacio que hay aquí. Entonces, alguien aprovechó la forma cilíndrica y crearon los generadores y los motores eléctricos. Esto se llama sistema polar de máquina, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tipos de electroimanes. El recto es número 1, el de herradura número 2, el acorazado número 3 y el sistema polar de máquinas número 4. En otras ocasiones los electroimanes se emplean para producir una fuerza de atracción haciendo desplazar una pieza móvil que además hace de núcleo. Son los electroimanes de freno, ya que ellos desplazan el núcleo y aprovechan para atraer la correa de esta frenar una polea. Muy bien, ¿en dónde utilizamos los electroimanes? Los electroimanes tienen numerosas aplicaciones en la técnica de electricidad, aunque la principal de todas es la de crear un campo magnético de máquinas eléctricas. Tanto motores como generadores también son usados en grúas, sustituyendo los ganchos si se aprovecha la fuerza de atracción. Asimismo, el efecto magnético es fundamento de gran mayor de aparatos de medida, así como los timbres, contactores, relés, aparatos de protección, etc. Entonces, por ejemplo, los timbres eléctricos son formados por electroimanes. ¿Ya? Aquí está, un timbre eléctrico en su básica expresión. Hay un núcleo, hay una bobina y esta se magnetiza y hace que tenga una tracción constante. Lamentablemente no pudimos hacer nuestro experimento, pero para el próximo año lo vamos a realizar. También es utilizado en un relé. Esto lo van a ver ustedes mucho en electrónica. El relé es un automatismo que tiene 2 circuitos diferenciados, un circuito electromagnético y un circuito eléctrico de contactos. El primer circuito es un electroimán, es este que está aquí, ¿ven? Aquí tenemos el electroimán, es esto que está acá. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí está en dibujo y aquí está ya en figura.
Esto lo que hace es conectar y desconectar. Cuando la bobina se magnetiza, baja, atrae al pedazo de hierro y este pedazo de hierro está adjuntado a un par de contactos, ¿verdad? Abre un contacto y cierra el otro. Aquí lo cerró, aquí lo abrió. Mientras está abriendo uno, está cerrando el otro, ¿verdad? Esto se llama un relé. Es muy importante porque nos hace conectar y desconectar ciertas circunstancias. Mientras que en el segundo circuito están colocados los contactos, por ello se pueden circular grandes cantidades de corriente. Este es un relé y es un electroimán. Los relés tienen una de las utilizaciones más importantes para la acción de mando que realizan, ya que con pequeñas señales de control son capaces de gobernar grandes potencias de utilización, por lo que pueden funcionar como interruptor o como conmutador. Activa dos o más circuitos. En ocasiones interesa que la señal de mando se produzca en un instante mediante un pulsador que se mantenga activado mediante el circuito de... Muy bien, esto es lo que teníamos para la clase de hoy. Mucho gusto y nos seguimos sintonizando a través de la clase.